Las fuerzas federales continúan desplegando operativos de alta intensidad en territorio sinaloense, y en las últimas horas se registra un movimiento que podría representar uno de los golpes más significativos contra la estructura de los Chimales. Helicópteros artillados sobrevolando la zona, patrullajes constantes por tierra y un despliegue sin precedentes de elementos de la Marina Armada de México tienen como epicentro el municipio de Navolato, específicamente la zona de Villa Juárez, donde fuentes extraoficiales señalan la posible detención de un personaje de alto perfil identificado como Jorge Zazueta, alias el Gorjón R7. Lo que hace particularmente relevante este operativo no es únicamente la magnitud del despliegue, sino lo que presuntamente ocurrió durante la detención. De acuerdo con información que circula entre fuentes cercanas a la zona, el detenido habría ofrecido una cantidad de 5 millones de pesos a los elementos de la Marina para que lo dejaran en libertad. La respuesta de las fuerzas federales habría sido contundente. Rechazaron el ofrecimiento y procedieron con el aseguramiento del objetivo. Este episodio, de confirmarse en su totalidad, enviaría un mensaje claro sobre la postura de las instituciones de seguridad frente a los intentos de corrupción por parte de líderes de organizaciones delictivas. Los tiempos en que estos arreglos podían materializarse parecen estar quedando atrás, al menos en lo que respectan a operativos de esta envergadura coordinados directamente por fuerzas federales. El contexto en el que se desarrolla este operativo resulta fundamental para comprender su relevancia. Durante las últimas semanas, la estructura de los Chimales ha recibido golpes consecutivos que han debilitado significativamente su capacidad operativa. La presión no proviene únicamente de las autoridades, sino también de grupos rivales que han intensificado sus acciones en territorios que antes controlaban sin mayor oposición. El viernes 16 de enero, aproximadamente a las 6 de la tarde, comenzaron a registrarse múltiples reportes de movimiento aéreo y terrestre en diversas zonas de Sinaloa. La vigilancia con helicópteros artillados se hizo visible en varios puntos del estado, marcando zonas específicas y generando expectativa entre la población civil que observaba el despliegue desde sus hogares. Estos operativos se intensificaron de manera notable después del reciente ataque que sufrieron elementos estatales, donde 4 policías perdieron la vida presuntamente a manos de integrantes de la estructura conocida como los Duendes, vinculada directamente con la gente de Archibaldo. Este hecho provocó una respuesta contundente por parte de las autoridades, que reforzaron su presencia en toda la entidad. El municipio de Navolato se convirtió en el epicentro de la actividad. Fuentes locales señalan que la Marina Armada de México no solo realizaba patrullajes de rutina, sino que desplegaba un operativo serio con objetivos específicos. La zona de Villa Juárez, conocida por ser un bastión estratégico para diversas organizaciones, fue rodeada por elementos federales que establecieron perímetros de seguridad. De manera extraoficial, la información que comenzó a circular señala que el operativo habría iniciado desde el mediodía en la zona de AliExpress, un punto conocido dentro del municipio. Las autoridades habrían blanqueado el área, estableciendo controles en los accesos principales y restringiendo la circulación de vehículos particulares. El nombre que comenzó a sonar con fuerza como objetivo del operativo es el de Jorge Zazueta, conocido en el ambiente como el Gorjón R7. Este personaje es señalado como uno de los principales líderes de la estructura de los Chimales, una organización que durante los últimos meses ha enfrentado una presión sin precedentes, tanto de autoridades como de grupos rivales. Lo que resulta particularmente significativo es el timing de estos acontecimientos. Apenas un día antes, el jueves 15 de enero, se reportó que un familiar cercano del Gorjón, identificado como primo del líder de los Chimales, habría sido privado de la libertad por integrantes del grupo conocido como la Gente del Loco 19. Esta acción representaba un mensaje directo contra la estructura del Gorjón, dejando claro que sus rivales también lo tenían en la mira. La coincidencia temporal resulta difícil de ignorar. Un día le afectan a un familiar cercano sus rivales. Al siguiente revienta un operativo de gran magnitud y comienza a circular su nombre como detenido de alto perfil.
El patrón sugiere que la estructura de los chimales se encuentra en una situación crítica, presionada desde múltiples frentes, sin capacidad de respuesta efectiva. El Gorjón R7 es señalado como el responsable de coordinar las acciones de los grupos conocidos como los Chalis, células operativas que han sido vinculadas con diversos hechos de violencia en la región. Estas células habrían participado en enfrentamientos directos contra fuerzas del orden, provocando bajas entre elementos de distintas corporaciones en la zona de Villa Juárez y sus alrededores. La oferta de 5 millones de pesos que presuntamente realizó el detenido a los elementos de la Marina refleja la desesperación de un líder que ve cómo su estructura se desmorona. El rechazo de las fuerzas federales representa un cambio significativo en la dinámica que históricamente ha existido entre organizaciones delictivas y algunas corporaciones. Los marinos que participaron en el operativo habrían mantenido su postura, procediendo con el aseguramiento sin ceder ante el ofrecimiento económico. Esta situación guarda similitudes con otros casos recientes, donde líderes de organizaciones han intentado negociar su libertad mediante pagos millonarios. El patrón se repite. Ante la presión de las autoridades, estos personajes recurren a ofrecer cantidades significativas de dinero, confiando en que el sistema de corrupción que durante años les permitió operar con cierta impunidad siga funcionando. El debilitamiento de los chimales no es un fenómeno reciente, sino el resultado de una serie de golpes consecutivos que han mermado su capacidad operativa. La organización ha perdido territorio, influencia y recursos humanos en un periodo relativamente corto. Las detenciones de mandos medios, los enfrentamientos perdidos contra rivales y la presión constante de las autoridades han configurado un escenario adverso para esta estructura. La zona de Villa Juárez representa un punto estratégico por su ubicación geográfica y su conectividad con otras regiones del estado. Controlar esta área significa tener acceso a rutas de trasiego y capacidad de influencia sobre actividades económicas tanto lícitas como ilícitas. La pérdida de un líder como el Gorjón en este territorio representaría un golpe significativo para cualquier organización. Los habitantes de la zona reportan que durante las últimas semanas la tensión ha sido constante. Los operativos aéreos y terrestres se han vuelto frecuentes, generando incertidumbre entre la población civil que debe ajustar sus rutinas diarias para evitar quedar en medio de situaciones de riesgo. El llamado de las autoridades es claro: permanecer en sus hogares durante los operativos y evitar circular por zonas donde se registra actividad de fuerzas federales. El operativo del viernes 16 de enero representa la continuación de una estrategia que las autoridades federales han implementado en Sinaloa durante los últimos meses. La coordinación entre distintas corporaciones, incluyendo Marina, Ejército y Guardia Nacional, ha permitido realizar acciones de mayor impacto contra estructuras delictivas que antes operaban con relativa tranquilidad. El caso del Gorjón R7 también pone en evidencia la fragmentación que existe dentro de las propias organizaciones delictivas en la región. La rivalidad con grupos como la Gente del Loco 19 ha generado un escenario donde los chimales enfrentan enemigos en múltiples frentes. Esta situación limita su capacidad de respuesta y los hace vulnerables tanto a acciones de rivales como a operativos de las autoridades. El patrón observado en semanas recientes sugiere que estamos presenciando el debilitamiento acelerado de esta estructura. Cuando un líder de este nivel ofrece cantidades millonarias para evitar su detención, es señal de que reconoce que su situación es crítica. El rechazo de las fuerzas federales y el procedimiento con el aseguramiento refuerza la percepción de que los tiempos están cambiando para estas organizaciones. Las autoridades no han emitido hasta el momento un comunicado oficial confirmando la detención del Gorjón R7. Sin embargo, el despliegue observado, la información que circula entre fuentes cercanas a la zona y el contexto general de los operativos en la región apuntan a que algo significativo se está desarrollando. La práctica común indica que cuando se trata de objetivos de alto perfil, la confirmación oficial suele llegar horas después de que la información comienza a filtrarse. Este caso guarda similitudes con detenciones recientes de otros líderes delictivos en distintas partes del país.
El operativo coordinado por fuerzas federales, el despliegue de elementos aéreos y terrestres, el establecimiento de perímetros de seguridad y la posterior filtración de información sobre el detenido antes del comunicado oficial constituyen un patrón que se ha repetido en casos anteriores. La respuesta que las autoridades den a este tipo de ofrecimientos económicos resulta fundamental para el mensaje que se envía tanto a otras organizaciones delictivas como a la propia ciudadanía. Cuando las fuerzas federales rechazan millones de pesos y proceden con la detención, están estableciendo que existen límites que no pueden ser cruzados mediante pagos. El escenario en Sinaloa continúa siendo complejo. Los operativos no cesarán en el corto plazo, y la presión sobre estructuras como los chimales probablemente se intensificará. La detención del Gorjón R7, de confirmarse oficialmente, representaría el segundo golpe directo contra esta organización en una semana, consolidando la percepción de que su capacidad operativa se encuentra severamente comprometida. Para la población civil, la recomendación de las autoridades es clara: mantenerse alejados de zonas donde se registran operativos, evitar circular sin necesidad durante horarios nocturnos y reportar cualquier actividad sospechosa a las líneas de emergencia. El ambiente en la región permanece tenso y cualquier situación puede escalar rápidamente. Los próximos días serán determinantes para conocer el alcance real de este operativo. Si se confirma la detención del Gorjón R7 y las circunstancias en que presuntamente ofreció 5 millones de pesos que fueron rechazados, estaríamos ante un caso que marcará precedente en la relación entre organizaciones delictivas y fuerzas federales. El mensaje sería contundente. Hay objetivos que las autoridades no están dispuestas a negociar bajo ninguna circunstancia. La estructura de los chimales enfrenta un momento crítico. Sin liderazgo efectivo, con presión de rivales y autoridades, y con su territorio cada vez más reducido, las opciones para esta organización se limitan considerablemente. El cerco se cierra, y quienes hasta hace poco controlaban amplias zonas de influencia, ahora buscan desesperadamente evitar ser el siguiente objetivo de un operativo federal.